Bueno, bienvenidos al Centro Hare Krishna de Madrid. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre, bueno, cada mes dedicamos un sábado al mes a hablar sobre algún tema biográfico. Los últimos han sido dedicados a la vida de Prabhupada, los inicios el primero fue el viaje en el Yaladuta, en el barco que lo trajo a Occidente, el segundo mes, o sea, el mes pasado, ¿sí? Octubre comenzamos, sí, hemos dado 3, este sería el tercero, hemos dado 2. Comenzamos en noviembre. En diciembre lo que hablamos fue de lo que trajo Prabhupada a Occidente, o sea, los 2 poemas que escribió a lo largo del trayecto y las cosas que traía para intentar comenzar su misión. Y hoy lo que haremos será hablar sobre los primeros días en Occidente, específicamente la estancia, bueno, cómo llega Prabhupada a Butler, Pensilvania, y la estancia en este lugar, ¿vale? Entonces, si da tiempo, no lo sé, o sea, vamos a ver hasta dónde llega. Hemos empezado un poco tarde debido a que problemas con el metro y demás. Hoy ha estado un poco difícil la cosa, pero bueno, ya estamos acá. Como comentaba, lo que vamos a hablar hoy son los primeros días de Prabhupada en Occidente, específicamente en Butler, Pensilvania, que fue donde él llegó y estuvo cerca de un mes viviendo y, bueno, predicando en cierta medida. Entonces, unas semanas antes, justamente una semana antes aproximadamente de que Prabhupada llegara en el Yaladuta, describe Sally, que era la esposa de quien lo iba a patrocinar, o sea, uno de los patrocinadores de Prabhupada, que le llega una carta y, bueno, cuando abre la carta pues se entera de que el Swami iba a venir. Realmente en principio, ellos habían mandado una carta de sponsor al suegro de Sally, o sea, al padre de Gopal. Eran una pareja, una hindú y un hindú y una americana, y habían mandado una carta diciendo que iban a ayudar a un Swami que iba a estar un mes, pero en realidad esto ya el padre lo había hecho varias veces y nunca había venido nadie. Lo habían hecho como para complacer al padre, pero nunca esperaron de que realmente viniese. Y bueno, en este caso llegó y dice que le dijo a su marido: cariño, siéntate, escucha, el Swami está en camino. Fue como, no sé, como un cubo de agua fría. ¿Tú querías comentar algo? No. Bueno. Entonces, esto sucede justamente unas semanas antes de que Prabhupada llegara, o sea, una semana prácticamente, ya Prabhupada estaba en el barco. Realmente él envía la carta de que está en camino antes de salir de India, con una fotografía de él para que le reconociesen cuando llegase. Y bueno, llega una semana antes y bueno, a correr. Como dije, él había mandado una foto. No sé si era esta misma foto, en realidad este es Sally, ya un poco más de mayor, evidentemente. Cuando Prabhupada vino a Occidente ya tenía 30 y tantos años, al igual que Gopal. Y este es el documento con el que Prabhupada vino impreso digamos, que vimos el pasado programa, promocionando su prédica de conciencia de Krishna en Occidente, que era lo que iba a hacer y demás. Y en él pues aparece una foto de portada. Probablemente sea la misma que le haya enviado a ellos, no lo sé, ya esto es especulación mía. Ellos dijeron, o sea, le dicen a los que le entrevistan en varias ocasiones que pensaron que la foto era aterradora, pero que Gopal le dijo que con esa foto pues que no iba a haber ningún problema para encontrarlo, ¿no? Bueno, en principio no va a haber ningún problema para encontrarlo porque hubo mucho que se encontraran a otro Swami, ¿no?, hindú llegando a Pittsburgh o a Butler, Pensilvania, o sea. Estos fueron los arreglos que hizo Gopal, el marido de Sally. Esto es del año 64, es como un tríptico de la principal compañía de autobuses que manejaba en esa ruta. Pero bueno, supongo que de un año a otro no habrá cambiado mucho, así que me sirve a mí para decir más o menos cómo era en el año 65. Gopal lo que hizo fue contratar a un agente de viajes que se encontraría con Prabhupada en New York, en el puerto. Recuerden que Prabhupada llega a Boston, pero después el barco va hasta Nueva York, y ahí en Nueva York es donde se encuentra o sea, donde iba a terminar su viaje y de ahí iba a ir a Butler, Pensilvania. Gopal contrata a un agente de viajes para que reciba a Prabhupada allí y le compra un billete a través de ese agente de viaje desde Nueva York hasta Pittsburgh. No sé si pronuncio
bien, pero bueno, más o menos, que es una ciudad en Pensilvania, cerca de 1 hora de Butler, que era el pueblito o ciudad donde Prabhupada iba a quedarse. Y después pues él conduciría desde la terminal de autobuses de Pittsburgh hasta Butler, o sea, iba a conducir desde Butler hasta allí para buscar a Prabhupada, ¿vale? Esta es la estación de autobuses de Nueva York. Esta foto aquí es de los años probablemente 50, 60, pero bueno, más o menos era así en aquella época. Srila Prabhupada fue recibido en el muelle por el agente de esta compañía de viajeros el 19 de septiembre de 1965, es el día que llega Prabhupada a Nueva York. Él lo acompaña a esta terminal de autobuses y pues asistido por el guía, pues Prabhupada sube hacia el autobús que va hacia Pittsburgh. Estos eran los tipos de autobuses que se utilizaban en aquella época. Yo en Cuba había autobuses de estos, porque bueno, en Cuba se utilizaron autobuses de este tipo durante mucho tiempo y bueno, llegué a ver autobuses de este tipo en Cuba. Bueno, el trayecto es quizás debía haberlo puesto, pero bueno, ya después ustedes pueden buscar en Google Maps cómo es el trayecto desde Nueva York hasta Pittsburgh. No es tan largo, pero bueno, lleva unas horas de bus, son unas cuantas millas. Y esta es una postal de la estación de aquella época, de la estación de autobuses de Pittsburgh. Cuando llegue el bus ya era pasada la medianoche y Gopal le estaba esperando, no hubo ningún problema para reconocerle y bueno, lo monta en su furgoneta, por así decirlo, en el coche familiar para llevarlo a Butler, Pensilvania. Prabhupada llega a Butler ya pasada la madrugada y ellos le dicen que bueno, que se quede ahí a dormir en el sofá esa noche. Para el otro día pues ya tendrían planes para él. Las principales características de Butler, este primer lugar al que Prabhupada llegó en el año 65, pues era una ciudad industrial de unos 20.000 habitantes, o sea, no es demasiado grande. Dense cuenta que, por ejemplo, es casi un pueblo, podríamos decir. No sé, Getafe tiene, Parla, por ejemplo, que es más pequeño, tiene unos 60 y tantos mil, 70.000 habitantes. Aquí en Madrid con 20.000 habitantes, a ver, puedo buscar, pero para darles una idea, pero será un pueblo de Madrid más o menos, el tamaño de algún pueblo de Madrid. Y una cosa de las ciudades, los pueblos allá que son muy extensos, sí. Poca población pero son extensos, aquí viven concentrados en bloques, allá no viven en bloques, viven en todas las urbanizaciones. Claro. Entonces 20.000 cubre un área grande, o sea, sí, puede que fuera una ciudad desde el punto de vista de las dimensiones, pero desde el punto de vista del número de habitantes será más bien pequeña, ¿no? Era como un pueblecito, digamos. Lo principal que se hacía ahí era bueno, la fabricación de vidrio, vagones de ferrocarril, frigoríficos, equipos de petróleo y productos de caucho. Y además esa ciudad era famosa porque ahí se había inventado el jeep del ejército de Estados Unidos en 1940, o sea, los famosos jeepies estos americanos. De hecho, se comenta que hay una placa en la ciudad que dice que Butler es la casa del jeep, por así decirlo. Y la mayoría de las personas en ese lugar eran protestantes, evidentemente, como la mayor parte de la población americana, pero ahí probablemente más. Era una ciudad de clase media, o sea, media alta. Y había algunos católicos y unos pocos judíos, pero Gopal, según dicen, fue el primer hindú prácticamente que vivió en la ciudad. O sea que de hindúes ellos no sabían mucho, ¿vale? Este es los Arwals o Agarwals, que es Sally y Gopal. Ellos tenían 2 niños pequeños y la casa no era muy grande, ¿vale? La casa de ellos, con lo cual ellos lo que decidieron fue que el Swami durmiese en una habitación del YMCA, el YMCA, que es como una asociación cristiana para algo así, pero es de una asociación de cristianos jóvenes y eso, y que bueno, que viniese a visitarlos cada día. Esto estaba alrededor de 7 cuadras de casa de Sally Gopal, o sea, no era muy lejos, y era la mejor opción para ellos. Él podía tener ahí su espacio, ellos también tenían su espacio, ninguno se
perturbaría demasiado después de un mes de estar ahí. Y bueno, iría todos los días pues a comer y a hacer vida con ellos, esencialmente. Esto, si se fijan, o sea, él llega el 19, que es domingo, sábado, domingo, uno de los 2 días, no recuerdo bien. Va el 19, ya llega a Butler en la madrugada del 20, y el día 22 sale un artículo en el periódico, o sea que se movieron rápido, un artículo en el periódico, en el Butler Eagle, que es un periódico local de ahí de Butler, y escrito por una periodista, y el titular del periódico decía, en inglés fluido, devoto de culto hindú, explica su comitiva para visitar Occidente, o sea, su propósito con su visita a Occidente. Y aparece esta foto en el periódico, ¿vale? Es la foto que le toman, y abajo de la foto aparece encabezado, por así decirlo, pie de foto, que embajador del Bhakti Yoga. Vale. El artículo es, no es demasiado extenso, pero es interesante, tiene algunos puntos interesantes que ahora veremos. Algo importante es que en una entrevista que le hace Steven Rosen, el nombre de él es Satyaraya Das, el nombre espiritual de él, a Sally posteriormente, que salió en Back to Old Head, en un artículo que escribe Rosen para Back to Old Head. Sally dice que digamos que había, no sé si es ahí o en la biografía de Prabhupada, bueno, en uno de los 2 lugares, Sally dice que preferiblemente, que ella prefería ir a un periódico y que hiciese un artículo de él y ya todo el mundo se quedara calmado, que el chisme estuviese por ahí de ver quién era el que estaba, ¿no? Y preguntando a los vecinos, y este quién es, y esto y lo otro. Mira, mejor lo llevamos al periódico y que salga ahí. Lo intentaron llevar al periódico de Pisput, que es, digamos, como la capital de esa zona, que es un poco más grande, y ahí pues no le hicieron caso, y entonces fueron al periódico local de Butler, y fue donde salió ese primer artículo sobre Prabhupada, prácticamente 3 días después de haber llegado a Occidente. Y, o sea, es decir, si sacamos cuenta, llegaron el 19, el 20 por la madrugada llega a Butler, probablemente el 21 hayan ido a hacer esas gestiones para que el 22 pueda salir el artículo, porque si no, o sea, no es el propio 22 en el que hace la entrevista, sino el artículo no saliera ese día, tuvo que haber salido el día anterior. O sea que Sally en ese sentido se movió muy rápido. Los puntos principales que salen en ese artículo son estos que están aquí. Ya después, probablemente en unos días, quizás porque yo lo he traducido, pues lo publiquemos en la página web del templo. Pues, yo no lo he visto en español en ninguna parte. Se describe como un mensajero de India para las personas de Occidente. Esa es la manera en que lo describe la autora, justamente en el primer párrafo del artículo. Se dice que ha traducido literatura bíblica, y esto me resulta muy interesante, como el Srimad Bhagavatam del sánscrito antiguo al inglés. O sea, eso de literatura bíblica me sonó un poco interesante y, bueno, raro a la vez. Porque, bueno, no sé si lo de literatura bíblica habrá salido del propio Prabhupada, habrá salido de la escritora, o una manera de transmitir de que era literatura sagrada en el entorno americano, clase media de los años 60. Prabhupada describe su misión, él mismo describe que es revivir la conciencia de Dios en las personas, y anticipa que habrá varios encuentros informales para los que estén interesados en la casa en la casa de los Arwas, de los que lo estaban patrocinando su visita. Curiosamente él dice que ya se había efectuado el primero de esos encuentros el día anterior, no sé, algo así. O sea, parece que llegó y al otro día, 20, ¡pum!, encuentro. Y el 21 fueron al periódico y el 22 estaba saliendo el artículo. ¿Vale? Después, en una carta que él le escribe a Narayan Maharaj justamente en Butler, de hecho es la única carta de la que se tiene constancia a día de hoy que escribe Prabhupada estando en Butler. Probablemente haya escrito otras, pero es la única que se tiene, que a día de hoy existe, al menos que aparezca en el Vedabase y en lugares así. Él dice que prácticamente todos los días ha tenido algo que hacer, ¿no? Ha hecho algo en ese lugar.
Otros puntos que salen en el artículo, pues da un breve resumen de su vida y de su viaje, o sea, cuándo nació, dónde nació, cuándo fue iniciado, por qué es que viene, a pedido de quién y ese tipo de cosas, cuánto tiempo duró el viaje en el Atlántico, cosas así. Dice la autora del artículo, esto sí no lo pone entre comillas, que él no pide a sus oyentes cambiar la afiliación de la persona, o sea, la afiliación religiosa, sino que lo que intenta es que sean mejores judíos y cristianos. Y esto sí lo pone entre comillas. Entre comillas porque lo dijo él, no porque sea una manera de decir que es falso, sino porque ella quiere decir que es textual de él. Y habla de algunos de sus hábitos y regulaciones como monje, algunos de sus horarios y de sus rutinas y demás. Y también habla de su prédica y de cómo él dice que si los americanos adoptaran ese tipo de práctica, pues serían más felices. Y así termina prácticamente el artículo. Ese es más o menos un resumen de él. Ya les digo, probablemente en unas semanas pues lo publiquemos en la web del Templo de Madrid. Si alguien quiere estar al tanto, pues puede suscribirse y así recibirá la notificación. Paso a propaganda. Posteriormente, a pedido de Prabhupada, Gopal permitió que se hiciesen reuniones de 6 a 9 en su casa todos los días. Y al respecto, pues Sally comenta de que se reunían un grupo intelectual en el que, ella dice, en el que estábamos y todos estaban fascinados por él, o sea, todas las amistades de ellos. Ellos habían estudiado en la universidad, eran más o menos intelectuales y las amistades que tenían pues era esa clase de personas. Apenas sabían qué preguntarle porque no sabían lo suficiente del tema como para saber qué preguntarle. ¿Vale? Imagínate, el primer swami hindú que va ahí a Butler, Pensilvania, no es algo... O sea, a ver, a Estados Unidos habían ido otros swamis anteriormente, ¿no? Vivekananda, Yogananda y estas personalidades, pero a un lugar como Butler, Pensilvania, pues... Después, por ejemplo, Albert Ginsberg en algún momento hace una diferencia entre estas personalidades como Vivekananda y Prabhupada, al decir que ellos, pues digamos que estaban patrocinados por determinadas instituciones, que ellos iban a congresos, que se quedaban en lugares, ¿no? con personas de nivel, y que sin embargo Prabhupada estaba quedándose en el West, en New York, en la parte más, donde estaban los hippies, ¿no? Y donde él decía que era donde más lo necesitaban. Pero bueno, el punto es que en Butler, Pensilvania, pues nadie había visto una persona como Prabhupada. Y él dice que era como un sueño salido de un libro, ¿no? Como que era algo, ¿no? Como algo totalmente idílico para ellos, ¿no? Como un swami de India, que lo ponen, ¿no? En aquella época imagino que sea mucho más sensacional que a día de hoy. Y después sigue diciendo, ¿quién esperaría encontrarse con un swami en la sala de estar de alguien en Butler, Pensilvania? Fue realmente tremendo. En plena clase media americana, mis padres vinieron desde muy lejos para verlo. Conocíamos a mucha gente en Pittsburgh y vinieron. Fue algo muy inusual tener a este hombre aquí, pero el verdadero interés mostrado en él era solo una curiosidad. O sea, que no hubo conversos ni nada por el estilo, ¿no? La gente era como lo sensacionalista, ¿no? Conocer a lo nuevo, conocer lo diferente, pero de ahí para allá nada más, ¿vale? Al menos es la visión que da Sally. Y es lo que parece que sucede, porque en un mes pues se va de ahí prácticamente. Entonces, también, sobre todo Savarrupa Maharaj en la biografía que él escribe de Prabhupada, hace como una, digamos, la rutina que Prabhupada seguía todos los días en Butler. Pues normalmente por las mañanas caminaba de 6 a 7 cuadras desde el lugar donde se estaba quedando, ese es el que vimos la foto del YMCA, hasta la casa de Gopal, y llegaba ahí alrededor de las 7 de la mañana antes de que Gopal fuese a trabajar. Desayunaban, Gopal se iba al trabajo y después Prabhupada comenzaba a preparar su almuerzo y comía sobre las 11:30. Una de las cosas que él dice en la entrevista que le hacen en el diario es que, bueno, como él era un monje, pues él se cocinaba su propia comida y como que evitaba cualquier tipo, que otras personas cocinaran por él y ese tipo de cosas. Algo que me resulta curioso. Pero bueno, Prabhupada llega a ver cómo decir,
por ejemplo, Gopal, respecto a su desayuno en esa época, Sarvarupa Maharaj en esa sección comenta que Gopal dice que Prabhupada, y es cierto que es una de las cosas que se describen con las que él fue a Occidente, que va con un paquete de cereales y eso de avena, y que era lo que él se preparaba para desayunar con un poco de leche y esto. Después él preparaba su almuerzo, ya después Sally describe cómo lo hacía, y sobre las 11:30 pues ya el almuerzo estaba listo, comían todos juntos, y alrededor de la 1 él regresaba, cuando Gopal ya se iba al trabajo, pues él regresaba al YMCA. Y presumiblemente, dice Gopal y Sally, que ellos creían que era para trabajar en sus libros por un rato, hasta las 5. Y a las 6 nuevamente regresaba a casa de Sally, él después de haber comido, y se reunía con las personas que estuviesen ahí de 6 a 9 de la noche, o 10 aproximadamente. Se tomaba un vaso de leche y después Gopal le llevaba de vuelta a la residencia donde se estaba quedando. Esto dice Sally. Esta es una foto de ahí mismo en Butler, Pennsylvania. No me la he sacado abajo de la manga, sino que es de esta época. Él decía, cuando cocinaba solo usaba una hornilla, ya que era un swami, cocinaba solo para él. En la olla de abajo ponía el dal, y dice que eso creaba el vapor, sobre eso cocía las verduras, y bueno, usaba como tres calderos uno arriba del otro. Durante una semana estuvo cocinando este gran almuerzo, que estaba listo sobre las 11:30. Gopal siempre iba a almorzar a las 12. Solía servirle un sándwich, pero no me tomó mucho tiempo darme cuenta que la comida que el Swami hacía también nos gustaría, les gustaría comerla, así que en un momento comenzó a cocinar para todo el mundo y comían todos. O sea, Prabhupada cocinaba para todos ellos. Esto es algo interesante que ellos dicen, que es un texto que a mí me resulta muy curioso, que dice Sally, dice, nos divertíamos mucho mostrándole lo que sabíamos de Estados Unidos. Él nunca había visto, y que él nunca había visto. Fue muy divertido llevarlo al supermercado, imagínense, venir de India, ir a un supermercado americano de los años 60. Le encantaba abrir paquetes de okra o frijoles congelados y que no tuviese que limpiarlos. Cortar los vegetales y hacer todas esas cosas. Abría el congelador todos los días y elegía, pues hoy esto, mañana, hoy aquello. Era divertido verlo. Se sentó se sentaba en el sofá, yo barría con la aspiradora y eso le interesaba mucho. Y hablábamos durante mucho tiempo sobre ello. Supongo que sea sobre la aspiradora y los electrodomésticos y eso. Ella también narra de cómo, por ejemplo, cuando iban a las lavanderías y eso, pues él se quedó un poco sorprendido de cómo lavaban en lavanderías, ¿no? Él lavaba su ropa. Imagínense, Prabhupada solamente viajó con 2 mudas de ropa esencialmente de Swami, él lavaba todo ahí a mano en el baño, así, un poco simple. Y después lo tendía en el césped o en el tendedero, por así decirlo, afuera de la casa. Y bueno, en aquella época pues existían lavanderías de estas públicas. Todavía la lavadora no era algo, era algo de clase muy alta todavía para todo el mundo, ¿no? No era algo popular que tuviese cada uno en su casa. Y bueno, entonces, pues eso, le llamaba la atención el tema todo lo nuevo en cierta medida. Y así que cada día tenía una gran fiesta y todo era muy divertido, realmente lo disfrutábamos, dice ella. Y esta es otra imagen de Prabhupada un poco jugando con el niño de Sally, se llama Brish. Dice, nuestro hijo tenía 6 o 7 meses cuando llegó el Swami le gustaba Brish. Estaba allí cuando Brish se puso por primera vez de pie, la primera vez que Brish lo hizo, lo intentó y tuvo éxito. El Swami se puso de pie y aplaudió, era como una celebración. Bueno, ya entrando en cosas un poco más, desde el punto de vista filosófico, él en Butler da diferentes charlas, además de las que da en casa de Sally y Gopal casi todos los días, pues el 6 de octubre da una charla en un club, en el Lyon International Club, y eso quedó registrado en un documento del club donde se le hace como un homenaje y eso. También dio una charla en la propia residencia, que de haber tenido una especie de hecho escribe
Narayan Maharaj, una de las cosas que escribe es que dio una charla en una iglesia, que es por primera vez dio una charla en una iglesia en su vida. No sé si no debe referirse, no sé si se refería a esta, es posible, o se refería a otro lugar. Y también dio una charla en un pequeño college cerca de ahí. Esas fueron las charlas que dio durante su estancia en Butler, y ya al final de su estancia, en prácticamente el último día, un profesor, presidente del departamento de filosofía de un college relativamente importante en Pensilvania, le invita a dar una charla a la que asisten unos 100 estudiantes de los diferentes grupos que el profesor tenía. Y el profesor sobre la charla dice: cuando lo conocí me dijo que había venido para traducir las escrituras védicas, y por lo que yo sabía ese era el único objetivo de estar aquí, o sea, de venir a Occidente. Durante los lapsus de nuestra conversación, él solía cantar en sus cuentas y recitaba una oración de Krishna, que era apenas audible para mí. Aunque he olvidado mucho de los detalles de su charla, me quedó claro que era un hombre santo. Era algo que irradiaba de su interior. Fueron sobre todo su serenidad, su tranquilidad, lo que me llevaron a esa conclusión. Y estas son dos frases que para mí en cierta medida encierran la esencia de su estancia en Butler, ¿no? Una es por el propio profesor. Él dice: no tenía idea de que este hombre callado se convertiría en un líder de un importante movimiento religioso aquí y en el extranjero. Después de todos estos años, esa impresión de un hombre santo se ha quedado conmigo. Y Sally, que en varias ocasiones yo he visto, incluso en vídeos, decir esencialmente lo mismo, dice: era un hombre muy feliz. Si hubiera tenido alguna idea de lo que era el futuro, no lo habría creído. Eso es lo que pienso. Era un hombre muy humilde y modesto. Creo que no tenía ni idea del futuro, ¿no? de lo que iba a venir. O sea, para ellos, en cierta medida en Butler, Pensilvania, nadie se imaginó. Yo creo que ni el propio Prabhupada tenía claro de lo que iba a suceder con el trabajo de prédica que él estaba intentando hacer. Por ejemplo, voy a leer, esto no tuve tiempo de pasarlo a la diapositiva, pero lo voy a leer. Es esa carta que comenté, que él escribió a Narayan Maharaj. Voy a leer la traducción que hace Google directamente, ¿vale? No la he traducido yo, entonces voy a ir un poco suave por ello. Dice, 4 de octubre de 1965, pone la dirección, Tridandi Aseo Bhaktivedanta Swami, dice: Siprat Narayan Maharaj. Por favor acepte mis dandavats, o sea, mis reverencias, y también transmita mis dandavats a Muni Maharaj y todos los otros Vaishnavas. Por la misericordia de Srila Prabhupada, o sea, de su maestro espiritual, he tenido tanto trabajo que hacer desde que vine a Occidente, que aunque estaba pensando en escribirle una carta, hasta ahora no he podido escribirle. Vine a quedarme aquí por un mes, pero si puedo quedarme aquí más tiempo, el trabajo se hará, o sea, si puede quedarse, el trabajo se hará bien. O sea, aquí se sienten atraídos naturalmente por el cristianismo, pero también les gusta escucharme. Desde que vine aquí he estado dando conferencias todos los días en una iglesia, escuela, universidad, club o sociedad. Su inglés me resulta un poco difícil de entender porque pronuncian palabras de manera diferente y nuestra pronunciación del inglés es difícil de entender para ellos. Pero el trabajo no se ha detenido a causa de esto. No les disgusta mi inglés. En el periódico de Butler Eagle, que es una de las publicaciones más grandes, les gusta mi inglés y junto a mi fotografía han impreso este artículo, in fluent English, en inglés fluido, un devoto de culto hindú explica su cometido para visitar el occidente. A ver, en realidad el periódico no es uno de los más grandes periódicos, o sea, no es un periódico prestigioso de Estados Unidos, nada por el estilo, es un periódico local, ¿no? Como decir aquí, pues, no sé. No, de Madrid no, ni remotamente. La voz de Galicia, ¿no? Ni tampoco, o sea, Galicia es toda una comunidad autónoma, es como decir 20 minutos.
Ni eso, ni eso. O sea, yo diría que es más bien una producción, qué sé yo, como una página web de Malasaña o de Vallecas, ¿no? Algo así. A día de hoy sería más o menos similar. Un periódico muy local de una localidad. En Vallecas probablemente haya más o menos esta cantidad de habitantes que hay en Butler, Pensilvania, ¿vale? Algo así. O el periódico, o La Voz de Parla, no sé, una cosa de esta, ¿vale? No es que sea El País, ni un periódico, ni siquiera La Voz de Galicia. Entonces ahí, bueno, estoy inflando un poco el globo, Prabhupada, en cierta medida. Después de la molesta tormenta en el mar Arábico, supe que si tuviera que enfrentar una tormenta como esa otra vez, moriría. Estoy pensando que la prédica será muy buena aquí. Estoy dando clases algunos días durante 1 hora, otros durante media hora. La gente de América ahora está probando algo nuevo. Esta es la primera vez que vengo a un país extranjero cruzando 12.000 millas. Todos aquí son parias, no seguidores del sistema de Varna Ashram. Pero nunca temo hablar en frente de ellos. Por primera vez en mi vida pronuncié un discurso en una iglesia. Lo principal es que estoy solo y estoy en mi vejez. Debido a esto, cruzando 12.000 millas en un barco, me enfermé mucho. Crucé la bahía de Bengal, el océano Índico, el mar Arábico, el mar Rojo, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Pasé por Asia, Europa y África. Crucé todos estos océanos y mares y me enfermé tanto. Debido a mi petición, me sirvieron comidas vegetarianas en el barco, pero no pude tomarlas. Ayuné continuamente durante 8 días. Durante de 8 a 10 días. El pita o fuego aumentó tanto en mi cuerpo, por lo que sufrí terrible dolor de cólicos. Luego el capitán de la nave me compró una estufa eléctrica en Port Said, o sea, en Egipto, cuando van a pasar de Egipto. Luego cociné para mí y tomé prasada. Si no hubiera conseguido esta estufa para mí, tal vez no hubiera habido posibilidad de que llegara a América. Pude haber muerto en el camino, pero en cambio Krishna me trajo aquí, afortunadamente, porque Krishna me ha traído aquí. ¿Por qué Krishna me ha traído aquí? Él solamente él lo sabe. Es muy caro aquí, una habitación que encontré en esta residencia, bueno, que no se la pagaba él, se la pagaron, ¿no? Se la encontraron, no la encontró él. Tiene un alquiler semanal de 55 rupias. Este es un país muy muy caro. Los obreros ganan más que los caballeros en la India. Se les paga de 80 a 85 o 90 rupias diarias. Todo el mundo tiene un automóvil, ya que todas las oficinas y mercados están muy lejos. Ahí se ve, o sea, una cosa que decías tú, ¿no? de las extensiones de los lugares, y otra cosa es que evidentemente estaba en clase media por el hecho de que todo el mundo tiene un automóvil. En esta época no todo el mundo tiene un automóvil, pero en un lugar como Butler, Pensilvania, un pueblo de clase media, pues lo más probable es que sí. Ya que todas las oficinas y mercados están muy lejos. Cada persona civilizada tiene un automóvil que cuesta 10.000 rupias cada uno. En la India ese mismo coche costaría 50.000 rupias. Y él sí sabe de esto porque él se compró un coche americano estando en India, pero él no sabía conducir, lo conducía su sobrino y era quien lo llevaba a los diferentes lugares, y el sobrino también hacía de taxista y bueno, de paso sí se llevaba con él. La gente maneja los coches, debe haber sido algo que él le sorprendió. No tienen conductores pagados para hacerlo por ellos, como él sí lo tenía, pues debe ser algo que le sorprendió. Y esto tampoco tienen criados, esto es una muestra de que también estaba en clase media, pero no era clase media demasiado alta, porque en clase media alta pues sí tenían criados y sí tenían conductores. Cuando vine de Nueva York a Butler, vi en 2 carriles por 500 millas había una sola línea sólida de autos. No había necesidad de luces eléctricas porque había muchos autos. Por la noche en la ciudad las tiendas están iluminadas y parece que es de día. Hay tantos puentes y pasos elevados que los autos nunca tienen que pasar nunca tienen que pasar en carreteras estrechas, o sea, como que está bien estructurado, no entiendo bien ahí lo que traduce. Pero tienen que cruzar. Claro, tienen que cruzarse y eso, en demasiadas intersecciones por los pasos. Pero eso en India están los puentes esos que cruzas de un lado y para cruzar del otro lado tenés que esperar que pase uno porque hay solo un carril, ¿no? Bueno, puede ser eso. Algo así puede ser también.
Los autos nunca tienen que pasar probablemente unos por otros en carreteras estrechas. Por lo general todos los automóviles van a menos de 50 millas por hora, muchas casas tienen 25 o 30 pisos de altura. En este barrio bueno, casitas debe ser, aquí ponen cabañas, pero no debe ser eso que ponen. En pequeñas parcelas, o sea, típica clase media americana. Las personas son muy civilizadas, pero son ugras, o sea, de alto temperamento, no educadas o humildes. Hoy en Nueva York llegó el Papa. En la televisión todos vieron esto. Es cierto, o sea, en esos días hubo una conferencia interreligiosa a la que fue el Papa y dio un discurso allí en Nueva York. En la televisión todos vieron esto. La televisión es una cosa increíble. Al quedarse en una habitación pueden ver cómo está lo que está pasando en todo el mundo y cómo se corresponden entre sí las cosas. Los días se pasan en vano trabajando y las noches en el sueño. Aquí la gente es generalmente no vegetariana. Sin carne no pueden comer nada. He estado tomando muri, arroz inflado y cacahuetes con aceite de mostaza. En un lugar encontré aceite de mostaza, todo está disponible, pero el precio es muy alto. O sea, una de las preocupaciones que él tenía y que le decían era que aquí, que en Occidente no iba a poder encontrar nada de vegetales ni nada por el estilo, que ahí lo único que había era carne, que cómo iba a venir. O sea, algunos hindúes tenían esa visión, le decían eso. Sin embargo, Prabhupada, como dice Sally, se sorprendió por el hecho de que había muchísima variedad de todo, incluso con un estándar de limpieza, por así decirlo, incluso superior al que podía encontrarse en India. Pero uno de los puntos que él pone es que todo era muy caro. Compré 250 gramos de aceite de mostaza por 5 rupias. Tuve que viajar a una tienda 20 millas de distancia para conseguirlo. Si quieres venir a este país, contéstame, Swami Maharaj. Así termina la carta. Esencialmente Prabhupada le escribe a él, o sea, tenía una relación bastante cercana con Narayan Maharaj, contrario a lo que muchos quieran o puedan decir, o sea, la realidad, lo que muestran las cartas que Prabhupada le enviaba a él era esa. Independientemente de las interpretaciones que se puedan hacer de los hechos que ocurrieron después, eso es un hecho. Y él esencialmente lo que le está tratando de pedir a Narayan Maharaj es ayuda, sobre todo con el hecho de yo estoy viejo y alguien tiene que venir a ayudarme aquí. Eso es más o menos lo que yo tenía preparado de esta etapa de Butler, Pensilvania. Hay algunas otras cosas que se pueden decir, que están en su biografía, que puedo decir de manera oral, pero esencialmente es lo que se describe y no hay mucho más que comentar. No sé si ustedes quieren decir algo, comentar algo. No sé si hasta qué hora, ¿cuánto más quiere seguir? Son las 35, sí, yo sé. ¿Sí? Pero bueno, si hay algo que quieren comentar, rapidito. Después Prabhupada conoció a unos hindúes que tenían un centro de yoga en Nueva York y eso. Cuando eso él no conocía a nadie, solamente conocía a Sally y a algunos. No, él cuando llega a Nueva York, de hecho le escribe en el diario que está tratando de contactar con, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo el nombre. Sí, un hindú que tenía un centro de yoga. Sí, el que tenía el doctor Mishra, que estaba tratando de contactar a Mishra, pero que no sabía si iba a estar esperándole o no en Nueva York. Con lo cual ya él tenía una relación con Mishra. No sé cómo fue que se conocieron ni esa relación cómo se estableció, pero que él trató de llamarlo y desde Boston, al parecer cuando llegó a Boston, él trata de contactar con él y no sabía si iba a estar esperándolo en Nueva York o no. Y de hecho, donde él va directamente es ahí en Nueva York. ¿Vale? O sea, él al parecer sale de Butler, va a dar las charlas en Pensilvania, la universidad está de camino a Pittsburgh, y después de Pittsburgh pues va a Nueva York. Y es lo que hablaremos, ¿no? No el siguiente, pero el otro más arriba, es de lo que hablaremos, su estancia en Nueva York, cómo era Nueva York en el año 65, pondremos algunos vídeos de cómo era Nueva York, de qué había ocurrido en ese año 65 antes en el mundo, ¿no? En general, y en Estados Unidos antes de la llegada de Prabhupada, para contextualizar un poco. Y los primeros días de Prabhupada con el doctor Mishra. Será probablemente lo que nos dé tiempo a ver en el siguiente encuentro que tratemos de Prabhupada.
No sé si tiene alguna otra pregunta o comentario. En esta etapa resalta, lo que estabas hablando, resalta mucho la humildad que siempre tuvo Prabhupada, ¿no? Comparado a personas que le antecedieron o que incluso fueron contemporáneos, que venían de la India, como en el caso, el primero, Yogananda, Sí. que fue en los años 20, si no me equivoco, Sí. y luego más o menos contemporáneo con el Krishnamurti, si no me equivoco, pero ellos iban, como dices, a clase alta, se hospedaban en los mejores hoteles, las conferencias que daban era para una élite de la sociedad, ¿no? Sí, eso era algo, bueno, es una diferencia notable, ¿no? Prabhupada, o sea, eso se va a ver principalmente en los siguientes programas, ¿no? Que él esencialmente estaba solo, o sea, totalmente solo. Y realmente la situación que pasa es muy difícil en sus inicios en Nueva York, muy, muy difícil. Y sobre todo en donde más riqueza yo encuentro es en las cartas que él escribe. Ahí puedes sacar muchísima información. Primero porque, o sea, si la contrastas con la sociedad te das cuenta de la diferencia que tiene entre la visión de una persona y la sociedad en sí, ¿no? Para Prabhupada el Eagle era un gran periódico, pero en realidad es un periódico de difusión grande en Butler, pero fuera de ahí es un periódico que no conoce nadie, ¿vale? O sea, no se distribuye fuera del pueblo, de esa ciudad. Para Prabhupada la primera visión que tiene es que todo el mundo es clase media alta, ¿no? Acorde a lo que él ve, pero cuando llega a Nueva York ve una realidad muy diferente, sobre todo en la zona en que se queda. O sea, él va conociendo la sociedad americana y tú vas viendo cómo él va introduciéndose a esa sociedad americana y cómo el choque ese lo va asimilando. Y eso solamente lo puedes percibir en sus diarios y en sus cartas. Por ejemplo, algo curioso es que él escribe el diario durante todo su viaje, pero una vez que llega a Butler para de escribir. La última entrada de su diario en septiembre, él vuelve a entrar algo el 25 de septiembre, pero es que podríamos buscar ahora qué es. Pero el 19 de septiembre, que es cuando llega a Nueva York, es la última entrada efectiva que hace en su diario, y después no vuelve a escribir más hasta que está nuevamente en Nueva York. O sea, hasta que se ve nuevamente en una situación crítica, por así decirlo. Es cuando vuelve a retomar el diario. Ni siquiera cuando está en la casa del doctor Mishra, posteriormente. Cuando está solo es que vuelve a retomar el diario. Entonces la poca información que tienes es a través de las cartas y de los diarios. Y porque en esa época tampoco habían seguidores que lo conociesen ni nada por el estilo, con lo cual hay como un hueco ahí en cierta medida. Además, o sea, si uno quiere estudiar historia de una persona, esencialmente debe tratar de ir a fuentes primarias. O sea, la primera fuente no es lo que dice este o el otro, es lo que dice la propia persona en sus escritos. Entonces eso es lo que yo trato de hacer en cierta medida. Tratar de ver el Prabhupada como él mismo se describe, cómo él describe las cosas, contrastarlo, su visión, contrastarlo con la propia sociedad, cómo se describe la sociedad a sí misma, cómo se describen los ambientes a esa sociedad, y eso te da una idea de cómo es la persona también. Y es muy interesante. Para mí esta carta, por ejemplo, Narayan Maharaj, es muy interesante en ese sentido. ¿Cuál era la visión que él tenía de la sociedad americana? ¿Cuál era la visión que él tenía de sí mismo? Y cómo contrasta muchas veces esa visión de la sociedad americana con lo que dicen los propios americanos que él era, ¿no? Por ejemplo, habla de ellos como parias, pero todo el mundo lo ve como una persona sumamente gentil, sumamente asertiva, muy inteligente, que se aprende los nombres muy fácilmente, que veía una persona una vez y ya después podía recordar su nombre. Son cosas que describe Sally, por ejemplo. O que todo el mundo se quedaba, ¿no? o que era muy humilde, que ni se imaginaban los sueños, las aspiraciones de desarrollar un movimiento tan grande que podía tener, ¿no? O sea, esa visión que podían tener ellos contrasta mucho con lo que él escribe a Narayan Maharaj en cierta medida, ¿no? de cuando él describe la sociedad americana. O por ejemplo, hay un momento que Sally comenta, hay dos momentos interesantes de los que hablan ambos. Uno es, en una oportunidad, Sally habla de una charla que él está dando y alguien le pregunta por Jesús, y él dice que Jesús es el Hijo de Dios y que ellos también eran hijos de Dios, solamente algo así dice.
y como que las personas que apreciaron mucho el hecho de que él reconociese que Jesús era el Hijo de Dios. Ese punto. Y hay otra donde ellos comentan que ellos trataban de cenar antes de que él llegase porque ellos comían carne, ¿vale? Entonces cuando en una oportunidad él llega y ellos están comiendo y él le dice y ella le dice que los sentía, ¿no? Porque todavía no, y le dice que no se preocuparan, que no había ningún problema. Él le dice, no, es que el olor el olor a la carne le puede molestar, y le dice que no se preocupara. Y lo mismo, por ejemplo, con personas que fumaban y demás, que le decía, no hay ningún problema, no te molestes. Pero por otra parte, o sea, en la carta Narayan Maharaj, pues los describe como parias, ¿no? O sea, un poco contrastante, ¿no? En cierta medida. Parias. Es el sistema de casta, una persona que no forma parte de la sociedad civilizada. Pero es la visión que existe en India sobre el Occidente, o que existía en India sobre el Occidente, ahora no, ahora es bastante diferente. Sí. Una vez a Bhaktisiddhanta Saraswati, el maestro de Prabhupada, le dijeron a algunos discípulos, fueron a quejarse, porque tenían un centro donde acudía mucha gente a escuchar las conferencias de esto. Entonces decía, mira, Prabhupada, pero es que hay problemas, que esta gente anda por ahí fumando por todas partes. Y entonces Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, fumando por todas partes. Entonces eso es un problema, vamos a tener que habilitar una habitación especial para que fumen. Yo pensaba que iba a poner unos avisos, ¿sabes? Prohibido fumar o alguna cosa. Y vamos a tener que habilitar un sitio, una sala para que puedan sentarse cómodos. Qué bueno. Sí, la verdad a veces somos más papistas que el Papa. Qué bueno. Por ejemplo, ahora voy a buscar lo del último de septiembre, a ver si sale. Bueno, ahora no lo encuentro. Si tiene alguna otra pregunta o comentario, sí. ¿Hay información de algún tipo de información de quién fue el primer seguidor de Srila Prabhupada? ¿En Occidente? Ajá. En India tuvo un discípulo incluso antes de venir a Occidente. ¿Y en Occidente? En Occidente, sí, él mismo describe en los diarios las personas que... O sea, él describe en el diario, ya cuando lleguemos a esta etapa de Nueva York, que él retoma nuevamente el diario, él describe los nombres de las personas que van a los programas, cuántas personas van, describe hasta los gastos que tienes diariamente. O sea, los ingresos y los gastos que tenía diario. El diario es bastante, descriptivo. O sea, en Nueva York, en donde tuvo los primeros seguidores. Sí, seguidores, por así decirlo, sí, en Nueva York. Y no fueron muchos. O sea, el primer año prácticamente estuvo casi solo. Y es algo, o sea, porque además él venía sin recursos, lo iban a gestionar un mes, que era esta familia, los que lo iban a mantener por un mes, y el resto iba por sí solo. En algún momento le preguntaron por cuánto tiempo vas a estar cuando va a cruzar inmigración, y él lo que dijo fue, bueno, me van a mantener un mes y el otro mes, pues más o menos por mi cuenta, 2 meses. Y cada 2 meses él iba y renovaba 2 meses más, a pesar de que no tenía muchos seguidores. Se mantenía con lo que le ayudaban los 2 o 3 amigos, por así decirlo, que tenía, y con las ventas de los libros que había traído. Había traído 200 volúmenes de 3 tomos de estos del Srimad Bhagavatam. Y, hombre, cuando uno se pone en su lugar es una situación difícil realmente, la que él vivió. Muy difícil. Pero bueno, eso será la próxima aventura. Por ahora vamos a parar. Entonces, que tengan una excelente noche. Creo que han preparado algo para comer juntos. Muchas gracias por su asistencia.